Sí. Molt bé, bon vespre a tots i benvinguts en aquesta conferència d'avui. Ens tornem a trobar per escoltar la segona de les conferències organitzades per la Càtedra Seu de Mallorca sobre la intervenció de Joan Batista Peyronet a la Seu, a la catedral. Unes conferències que es fan amb motiu de l'exposició sobre el plànols de l'arquitecte per la Seu i el paper que va tenir aquest projecte en els inicis de la restauració monumental a Espanya. La mostra la podreu visitar després en els claustres plànols. Fa unes setmanes vàrem escoltar la doctora Mercè Gambús parlar sobre els problemes estructurals de la Seu que varen provocar aquesta intervenció d'en Peyronet a la façana del temple. Mercè Gambús, persona a qui els qui estimam la Seu valorem molt per la seva contribució a conèixer millor la nostra Seu, va explicar d'una manera molt didàctica i amb un punt de passió que la caracteritza la història de la construcció del temple i el greu perill d'una runa fins a arribar a la intervenció de l'arquitecte madrileny. Avui ens acompanya la doctora Pilar García Cuetos, catedràtica de l'àrea d'Història de l'Art a la Universitat d'Oviedo, en qui ampliarem la mirada a altres intervencions que es feren a altres catedrals a partir del segle XIX. Vull tornar a agrair la tasca del director de la càtedra, doctor Andreu Villalonga, així com de les dues conferenciants, Mercè Gambús y avui Pilar García Cuetos. Señora García Cuetos, gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia en nuestra catedral. Se lo agradezco en nombre del capítulo del Cabildo de la Catedral y de todos nosotros. Gràcies a tots per la vostra assistència. Farà la presentació de la conferenciant el senyor Andreu Villalonga. Gràcies. Bon vespre i moltes gràcies, com ja ha dit Esdegà, per haver vengut, més en un dia que coincideixen distints esdeveniments. Jo moltes coses que tenia previstes dir ja els ha dit d'Antoni, per tant seré breu en aquest sentit. Simplement recordar que estem a la segona d'aquestes dues conferències que van planificar com a complementàries a l'exposició de Peyronet. És vera que han tingut alguns problemes, eren una conferència que havien d'haver fet fa un mes, la que fèiem avui vespre, perquè havíem pensat que estiguessin molt juntes, una darrere l'altra, precisament perquè hi havia un fil conductor que recorria les dues intervencions. Va dit molt bé Esdegà, la doctora Gambús va treballar l'impacte del projecte de Peyronet a dins la catedral, una catedral en runa, posant en valor la façana de la Seu. No només la façana de Peyronet, sinó l'imafront de la Seu, la façana moderna i la intervenció contemporània, que funciona a distints registres, i no és per tornar a repetir la conferència, però sí, com que ha passat un mes de forma accidental, simplement per posar-ho en perspectiva, una façana que ve a resoldre un problema estructural, una façana que des del punt de vista urbanístic funciona com a una relectura del gòtic en un context realment molt complicat d'innovació en el context de restauració monumental a dins Espanya i que funciona com a fita urbana, però una façana moderna que no s'ha perdut completament. Tenim el portal major d'Antoni Verger i el parament interior en el portal bifront que posa en relació la història espacial, la història litúrgica de la Seu, especialment la d'època moderna, tota la de l'obra nova, en relació amb aquest espai nou que ens ha quedat després de la intervenció de Peyronet. Però és que Peyronet va més enllà d'un accident local. Ja ho va anunciar la doctora Gambús, havíem intentat expressar en la restauració i vàrem convidar a la doctora García Cuetos perquè mos posi Peyronet en perspectiva, no només a dins el context espanyol, sinó com a l'obertura, diguem-ho així, del diàleg
entre la modernitat arquitectònica, entre l'avantguarda i l'arquitectura històrica de les catedrals, des de Peyronet, des de la catedral de Mallorca, a mitjan del segle XIX, fins a fa uns anys a la catedral d'Angers. Llavors, per dur a terme aquesta contextualització, ningú millor que la doctora García Cuetos, que com molt bé ja dit des de Gas, catedràtica d'Història de l'Art a la Universitat d'Oviedo, però especialista, jo vull remarcar això, especialista en restauració monumental a dins el context espanyol. Pensin que a part de la seva llarguíssima producció científica, de més de 90 publicacions, totes elles d'impacte, és especialista en arquitectura, comença treballant la seva tesi doctoral sobre l'arquitectura a Astúries en el segle XVI, però sobretot ha enganxat 3 projectes de recerca competitius sobre restauració monumental i reconstrucció durant el franquisme, que és realment el període que la du a tractar aquest problema de la restauració monumental de les catedrals i que la posa en contacte amb el problema de Peyronet a través del projecte de recerca de la qual ella és membre de l'equip investigador del grup de conservació del patrimoni artístic i religiós de l'UIB. Els darrers resultats científics publicats en revistes d'impacte sobre la intervenció de Peyronet a la Seu de Mallorca i la seva contextualització espanyola i europea se deuen precisament a la doctora García Cuetos, per tant era la persona adequada per dialogar en la conferència de la doctora Gambús de l'altre dia i acabar de rubricar el sentit de transferència de coneixement que preteníem abastar en l'exposició que han pogut veure i que després, si volen, podran tornar a veure. Pilar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por tu generosidad, no solo por tu conocimiento, todos estamos expectantes, sino por tu generosidad a la hora de trasladarte a la isla en unas condiciones realmente muy complicadas de vuelos y de condiciones climatológicas adversas. No es simple retórica porque aceptar 2 veces la invitación es para agradecer verdaderamente. Muchísimas gracias y tienes la palabra. Bueno, gracias a vosotros por invitarme y por invitarme 2 veces. Es cierto que ha habido problemas. La primera vez coincidió con la alerta roja por Dana y esta segunda vez, bueno, la niebla, que en Asturias es una compañera habitual, también ha hecho su presencia. Ya llegaba a pensar, digo, bueno, será que no está, que yo vaya a Palma, pero no, estaba y aquí estoy. Y estoy en un lugar que para mí es muy importante, en esta catedral, y con personas que forman parte de mi entorno directo científico, porque pertenezco al grupo aquí de la UIB. A través de la doctora Mercè Gambús me he ido integrando, hemos colaborado, hemos trabajado ahora con Andreu, y les agradezco muchísimo que tengan en cuenta lo que yo puedo aportar, porque realmente para los universitarios relacionarnos, compartir es importante. También quiero agradecerle especialmente al Cabildo de la SEU su acogida. No es la primera vez que estoy aquí, su acogida siempre, su generosidad, y bueno, espero que les pueda interesar. Lo que voy a plantear es cómo especialmente desde el siglo XIX, pero a lo largo de toda su historia, las catedrales han estado relacionadas con la vanguardia artística y arquitectónica. Este contexto lo deja muy claro, pero es que ya el proyecto de Peyronet supuso toda una reflexión de vanguardia que se ha mantenido hasta hoy, y voy a centrarme exclusivamente en las fachadas de las catedrales como elementos que son su elemento permeable entre la catedral y la ciudad, cómo se reflexiona sobre ellas y cómo, incluso con el lenguaje de última vanguardia, alguno no se ha plasmado todavía, se sigue manteniendo esa vieja
esa vieja relación. La catedral es una presencia constante en las ciudades y realmente esas enormes moles que consumen muchísimo espacio en la Edad Media, cuando nacen especialmente de la ciudad, son una presencia permanente y bulliciosa. La presencia de los constructores, la presencia de los artesanos. Durante años la liturgia convive con las obras, aunque ahora nos parezca tremendo tener una obra en casa y decimos, madre mía, aquí no se puede vivir. Bueno, pues se puede vivir y se puede mantener la liturgia. También acogieron, y esto es muy importante, la vida urbana. Es la fachada de las catedrales. Yo soy del norte y nuestra catedral se parece más a las del centro y norte de Europa. Tiene pórtico y es un espacio de refugio, de encuentro, de compra, de venta. Y ahí vemos la iglesia de Saint-Maclou, en la que se colocó una parada de diligencias. Como vemos, realmente la catedral y la fachada de la catedral es un espacio de encuentro. Y además las catedrales son proyectos inacabados siempre. Una catedral, por su propio sentido de iglesia viva y en continua transformación, es un proyecto siempre inacabado. Pero es cierto que las grandes catedrales europeas no se culminaron en la Edad Media y durante siglos esas ciudades convivieron con catedrales inacabadas. Esta es una maqueta del aspecto que tendría en el siglo XVIII la Catedral de Colonia, con parte de su fachada, la cabecera, y falta todo. En el siglo XIX, Europa toma conciencia de que el pasado es historia y nace lo que se llama el Homo historicus, el hombre que tiene conciencia de ese pasado. Y como dice Germain Bazin, cuando una civilización termina, realmente los hombres empiezan a interesarse por la historia. Y en ese mirar al pasado, el descubrimiento del gótico fue fundamental. Realmente el gótico se convierte en el siglo XIX en un elemento de reflexión, de adoración y de recuperación. El neogótico, el revival, en todos los países hay una recuperación del gótico y nace una fascinación por las catedrales. Las grandes catedrales como la de Estrasburgo, que tanto interesó a Goethe, o Nuestra Señora de París, que realmente apasionó a Víctor Hugo y que llevó a que toda una serie de intelectuales pidieran la restauración de esa catedral que, como bien sabemos, luego llevaron a cabo Viollet-le-Duc y su compañero Lassus. Publicaciones que empezaban a hacer la historia de esas catedrales. Y pronto nació una idea: hay que acabar las catedrales. Las catedrales tienen que terminarse. Y eso se convirtió en una aspiración que fue más allá de los cabildos, de los obispos y de los arquitectos. Involucró a los gobernantes e involucró a la comunidad. Como bien dice el lamentablemente desaparecido Pedro Navascués, decía, fueron 100 años aproximadamente de continuo interés por acabar las catedrales y también de recuperación del gótico y de ese conocimiento técnico como un elemento de vanguardia. Y había documentos que estaban llamando a la terminación de esas catedrales. Esos documentos son estas magníficas trazas, enormes documentos con varios pergaminos cosidos que se conservaron. Normalmente estos dibujos arquitectónicos han desaparecido porque no tienen utilidad. No tienen utilidad ninguna cuando ya han terminado las obras. Pero como las obras no se terminaron, hay, como ven ahí, interesantísimas piezas, documentos, a mí me resultan absolutamente apasionantes, como el de la Catedral de Colonia, el de la Torre de Ulm y el de la Torre de Estrasburgo. Son documentos elaborados en plena Edad Media que marcaron una pauta y que seguían constituyendo un reto para el acabamiento de las catedrales, una manera de seguirlos o inspirarse
en ellos, porque el debate fue en qué estilo había que acabar las catedrales. Claro que esto se discutió y estaba muy claro. Las catedrales tenían que acabarse en el estilo que en ese momento fascinaba a toda Europa. Aquí tenemos algunas imágenes maravillosas de pinturas de inspiración romántica en la que vemos esas catedrales ideales. Había que acabar las catedrales y aquí había que acabarlas en estilo gótico. ¿Quiere esto decir que el gótico en el que se acaban las catedrales no era una vanguardia arquitectónica? Pues efectivamente era una vanguardia arquitectónica. Hay que tener en cuenta que los arquitectos neogóticos rompen con la tradición neoclásica, recuperan las técnicas góticas y además supieron introducir las innovaciones técnicas, el hierro, por ejemplo, etcétera, en la nueva arquitectura gótica. Utilizaron otros elementos constructivos, máquinas nuevas. Las catedrales se acaban y las iglesias se construyen en neogótico, pero realmente con un procedimiento arquitectónico que es vanguardia arquitectónica. De hecho, las vanguardias arquitectónicas, el organicismo, por ejemplo, se inspiraron en Viollet-le-Duc y en las reflexiones de los arquitectos neogóticos. Por lo tanto, los historicismos no son algo decadente, algo que no tiene interés, ni son una arquitectura de repertorio. Los historicismos fueron arquitectura de vanguardia. Y les voy a poner unos ejemplos. Aquí tienen los Entretiens sur l'architecture de Viollet-le-Duc, un libro maravilloso que a mí me regaló una de mis profesoras de la universidad, en el que vemos los experimentos que planteaba Viollet-le-Duc. Está utilizando el conocimiento del gótico apoyándose en las estructuras de hierro de fundición para crear esa enorme sala de conciertos sin ningún obstáculo para la visión y para la audición. Está jugando con bóvedas autoportantes con estas estructuras metálicas y creando estos soportes en V que esta mañana he visto pasar corriendo mientras iba de puerta a puerta a la carrera. Realmente, creo que esta composición lo deja claro, estamos hablando de arquitectura de vanguardia, no de una arquitectura decadente, anticuada. En ese momento el neogótico es una arquitectura de vanguardia. Y hay unos proyectos que marcaron los diferentes hitos mediante los cuales Europa ha creado su imaginario colectivo del gótico, porque hay que tener en cuenta que las catedrales que hoy adoramos como grandes catedrales góticas son catedrales que se han terminado a finales del siglo XIX e incluso principios del siglo XX. Y sobre todo el interés se centró en terminar las fachadas. Como buena iglesia, la catedral se inicia por la cabecera. Lo primero que hay que tener es el espacio para la celebración, hay que tener el altar. Y avanzan desde los pies hacia la cabecera o desde la cabecera hacia los pies. Y normalmente la fachada se deja para el final. Por lo tanto, hay un movimiento de completamiento de las catedrales y sobre todo de acabamiento de las fachadas. Les he puesto ahí las fechas para que vean que la Catedral de Mallorca fue pionera. Es la primera de las fachadas que se plantea culminar en España y la tercera de las fachadas que se plantea culminar en Europa, después de las dos grandes iglesias góticas, la Catedral de Colonia y la Iglesia Mayor de Ulm, que no es una catedral porque no es una iglesia católica. Por lo tanto, no fue nunca concebida como una catedral católica. Después se completó la Catedral de Praga, que tenía una parte construida, la de Parler y sus maestros constructores absolutamente innovadores. Luego empieza la lista de las españolas.
Se completa la fachada de la Catedral de Barcelona, se le coloca el cimborrio, se completa y restaura la Catedral de León con sus dos fachadas, la fachada oeste y la fachada sur, y se comienza y no se termina la fachada de la Catedral de Cuenca. Por lo tanto, como ven, esta catedral, nuestra catedral, aquí es la primera y la referencia para las catedrales españolas y se vincula a un movimiento general en Europa. ¿Dónde comienza este movimiento? Comienza por casualidad. Se conservaba solo una parte de esta estructura que, como ven, está hecha con trozos. El plano completo, como les digo ahí, mide más de 4 metros, para que se hagan una idea, y está compuesto por 20 pergaminos pegados. Las piezas del plano de la fachada, este magnífico dibujo de la fachada de la Catedral de Colonia, fueron encontrándose por casualidad en el siglo XIX, incluso en una tienda de antigüedades. Cuando se completa ese plano, el reto estaba servido. Hay que acabar la Catedral de Colonia. Y hay un personaje muy importante, que es Sulpice Boisseret, que plantea terminar la Catedral de Colonia, esa fachada, siguiendo los planos que se habían conservado. Dirán, ¿con un dibujo se podía? Sí, es material para otra conferencia, pero esos planos se pueden leer hasta en 3 dimensiones. No es un dibujo en 2, se lee en 3. Y quien los conoce sabe perfectamente, ve la profundidad en ellos. Incluso se podían engrasar, colocar una luz detrás y se veía el efecto de 3 dimensiones que querían conseguir los maestros tracistas. Son unas obras de técnica y arte apasionantes. Bueno, Boisseret plantea al entonces príncipe, posteriormente rey Federico Guillermo IV, el completamiento de la catedral. El rey pidió consejo a Schinkel, el famoso arquitecto, y realmente se planteó una propuesta de terminar esa catedral inspirándose en el plano que se había conservado y convirtiéndola en lo que hoy es la iglesia gótica más impresionante, si quieren, de toda Europa. Y esto se unió a una iniciativa que fue más allá de estos planos. Les decía, para que veáis que los de Peyronet no tienen nada que envidiar a este gran esfuerzo que se hizo con la Catedral de Colonia. En la exposición se ve muy claro. Pero es que hubo una implicación cívica, hubo una Dombaufest, una fiesta de la catedral y unas fiestas para el acabamiento de la catedral. Se hicieron socios, muchos ciudadanos, para pagar una cantidad que sostenía las obras de la catedral. Ahí tenemos esa fiesta cívica en la que se une los movimientos nacionalistas, la recuperación religiosa y la exaltación cívica. Y a partir de ahí, una gran obra no terminada, como es la de la Catedral de Colonia, comienza a terminarse. Voy a poner unas fotos seguidas para que veamos cómo va completándose. Quiero señalar la presencia. Tengo una verdadera predilección por los instrumentos de construcción. Ahí tenemos esa grúa, ahí tenemos la catedral completándose, ahí tenemos cómo se está completando ya la fachada. Ya tiene la primera parte de la torre, aquí tendría que venir la segunda. Aquí tenemos ya el magnífico andamio que nos habla de que ya se está culminando la fachada. Tenemos las casas de los canteros, las casas de la obra, al estilo de las grandes fábricas medievales.
y tenemos estas magníficas fotografías que he ido consiguiendo. Como ven, las fuentes son de muchos archivos de Europa, de Estados Unidos. Es una labor de búsqueda, pero ahí nos hacemos una idea de la dimensión de la catedral, porque ese es el remate de la aguja de la fachada, y ahí tenemos una persona, para que nos hagamos una idea. Se usó en parte la grúa histórica, que siempre estaba ahí. Incluso los habitantes de la ciudad sabían que el viento cambiaba cuando la grúa se movía, porque sonaba mucho. Era una grúa de puerto, que se llama, que gira sobre sí misma y luego sube y baja. Eso permitía que cubriera todo el recorrido que se necesitaba. Se utilizó esa grúa hasta que se desmontó, y que estaba ahí desde el siglo XIV, y se utilizaron nuevas técnicas, estas interesantísimas grúas de carga, grúas de carril para llevar las piezas. Y se introdujo una novedad muy interesante. Esto es algo que tiene mucho interés, que es que en la Catedral de Colonia se optó por colocar una armadura metálica, una innovación del momento, y a día de hoy sigue existiendo esa armadura metálica. Es lo que permitió que la Catedral de Colonia no ardiera con los bombardeos de los años 40, de los bombardeos de los aliados sobre Colonia, ya lo veremos. Inmediatamente que se inicia el acabamiento de la Catedral de Colonia, la comunidad luterana de Ulm decide terminar su iglesia. No se pueden quedar atrás, tienen que culminar su iglesia. Entonces, el romanticismo y el nacionalismo alemán encuentra, con ese debate religioso que se mantenía, encuentra en el acabamiento de las fachadas de las catedrales, se encuentra un argumento cívico, se convierte en un reto, y los burgueses de Ulm deciden que van a completar la catedral. Es más, van a hacerla más alta que el proyecto inicial que existía, y van a pasar por encima de los 80 metros. Aún así, no consiguieron superar a Estrasburgo, que se acabó en el siglo XV con casi 150 metros. Háganse una idea del volumen de estos edificios de los que estamos hablando. Superan muchos edificios de referencia que tenemos ahora en el skyline de las ciudades. El caso es que, basándose en este magnífico plano de uno de los más importantes constructores de torres, son la saga de los Ensingen, que están relacionados con los Parler de Praga, terminan esta magnífica torre a finales del siglo XIX. Con ello ya se había especulado. Este es el aspecto de la torre sin terminar, y además le faltaban las torres de atrás, las veremos ahora. Se había planteado cómo podía terminarse, y finalmente, apoyados en el plano, se termina la torre de la fachada principal y las de la cabecera, convirtiendo esa fachada de la Catedral de Ulm en un elemento de referencia de la ciudad, un magnífico elemento de referencia de la ciudad. Esa torre única, porque es otro modo de acabar las fachadas de las catedrales, esa magnífica torre única que es la referencia urbana. Cuando están en marcha estos dos proyectos, se pone en marcha el de la Catedral de Mallorca. Por lo tanto, España se unía al movimiento europeo de intervención en las grandes catedrales. De esto les ha hablado Mercè. Yo solo quería comentar que el proyecto de Peyronnet cambió la historia de las catedrales españolas, porque planteó el debate del acabamiento de las catedrales, que fue seguido en Barcelona, en León, todo esto, y porque además tuvo una importante repercusión nacional e internacional. El gobierno convirtió el proyecto de Peyronnet en una propaganda de España en la Exposición Universal de París, de tal manera que también España podía presentar un gran proyecto de acabamiento de catedral.
se une a ese movimiento europeo. Y además hay que tener en cuenta que hay un contexto muy interesante, legal, el Real Decreto de la Real Orden de 1850, que obligaba a terminar las catedrales en estilo gótico. O sea que esa moda europea de acabar las catedrales en estilo gótico, en España se convirtió en ley, en norma. De tal manera que realmente la restauración historicista, la restauración en estilo, era la que se avenía a la norma que estaba impuesta en aquel momento. Que si fuese necesario restaurar o desmontar, se respete el pensamiento primitivo, se mantenga el estilo original. Sí que es cierto que la fachada de la catedral planteaba un problema estructural, se lo había explicado Mercè, relacionado con problemas más graves de toda la estructura, pero también es cierto que Peyronnet, al que se ha criticado muy injustamente, dio respuesta a todos esos problemas y creó una fachada que nos habla de su profundo conocimiento del gótico español y del gótico europeo. Es algo que todavía no tengo completamente madurado, pero sí que es cierto, como se había planteado hace tiempo, que pudo inspirarse no en modelos mediterráneos, sino, por ejemplo, en esa fachada sur de la Catedral de Orleans. Y lo que no es menos cierto es que cuando se completa la fachada de la Catedral de Palma, se está teniendo muy en cuenta la Catedral de Burgos. Las torres de la Catedral de Burgos, las flechas, inspiran claramente las de Palma, y esta decoración muy interesante de estos caireles me la he vuelto a encontrar en los arbotantes y los crochet. Todo esto es una referencia que hay que tomar de la Catedral de Burgos, porque no es tan común en otras catedrales españolas. Sea como sea, Peyronnet tiene un vocabulario y sus sucesores tienen un vocabulario muy rico, y realmente debemos todavía avanzar en el conocimiento de las fuentes que los inspiraron. El siguiente hito es el de la Catedral de Praga. Se empieza a plantear en 1844, pero se inicia bastante después. O sea, hay como una competencia. Colonia, Ulm, Praga, Mallorca, estamos ahí, hay una verdadera competencia. La Catedral de Praga estaba muy incompleta, teníamos solo una de las torres, estaba la cabecera de los parlers, y había propuestas para terminarla, y realmente se acaba completando. Como vemos, tenía la cabecera, este arco, parte de esta torre meridional, faltaba la nave, faltaba la fachada, y finalmente se termina la fachada. Ese día hacía muy mal tiempo, lo siento, sale bastante oscura, pero se termina esa fachada por iniciativa, aquí lo vemos, de un canónigo. Vamos a encontrarnos más casos así, un canónigo, un arquitecto, y a partir de ahí hay un movimiento que implica a los gobernantes, a los reyes, a la población, y se termina. Realmente la Catedral de Praga se termina en los años 20 del siglo XX, cuando se completa toda la escultura de la fachada. Esta fachada es de las últimas que se terminan en Europa. Pero la repercusión del proyecto de Peyronnet en España fue muy importante. A partir de ahí, León, Barcelona, incluso Sevilla, van completando sus fachadas, no sin debate. A Peyronnet se le criticó bastante, ahí tenemos esa frase que sacamos de la revista Arts de France, en esa bueno, si Peyronnet es quien defiende o interpreta el gótico en España, pobre arquitectura gótica española. Y sin embargo William Wood planteó que realmente la fachada era muy interesante y que era una parte del proyecto global del edificio. En ese momento estaba muy claro que se empezaba por la fachada,
pero se iba a completar el edificio, se iba a renovar el coro, etcétera, etcétera. La fachada de la Catedral de Barcelona supuso otro interesantísimo debate. Todas estas obras no se hicieron sin debate. Ese dibujo que pertenece al maestro Carlí, que fue el que hizo el posible diseño del completamiento de la Catedral de Barcelona, fue publicado por Parcerisa y movió un debate ciudadano sobre la necesidad de completar la fachada. Hubo varios proyectos, como es bien sabido, se involucró la prensa, la ciudadanía, todo el mundo tenía una idea de cómo tenía que ser esa fachada. Hay dos proyectos, vemos aquí el de Martorell, este es muy bonito porque además colabora Gaudí en él, pero finalmente el proyecto que se aprueba es el de Font i Carreras, que está inspirándose en la portada del maestro Carlí y que coloca este interesantísimo cimborrio que está copiando el estilo propio del maestro Carlí, que es el de los maestros tardogóticos de Rouen, del norte de Francia. León. En León también se aprovecha, por decirlo de alguna manera, se toma como punto de partida la situación de inestabilidad estructural de la catedral, ese topo que parecía, dice la leyenda, que está destruyendo la catedral y que destripaba lo que hacían los canteros, el topo por la noche, el famoso topo. Se inicia un proceso muy complejo y también muy debatido de restauración. Aquí tienen dos imágenes con los remates tardogótico y barroco de la fachada oeste y de la fachada sur. Y aquí tenemos la diferencia entre la fachada que había terminado Juan de Badajoz el Mozo y la fachada después de su restauración. Realmente la Catedral de León tiene dos magníficas fachadas góticas que son resultado de una restauración que generó muchísimo debate, pero que partió, como en el caso de Palma, de desmontarlas completamente y rehacerlas. El tema del completamiento de las catedrales y su inestabilidad estructural tiene en la Catedral de Cuenca el último hito en España. Vicente Lampérez, que es a quien se le encargó el proyecto, planteó que era un problema artístico y arqueológico muy difícil, el más difícil que se había dado en España, porque no había un modelo de inspiración. Obviamente, cuando hay unas trazas, cuando hay un dibujo, cuando hay una referencia, es más fácil encontrar la inspiración. Pero para la Catedral de Cuenca no había esa inspiración. Y realmente la catedral tenía problemas estructurales muy serios que llevaron a que se desmontara parcialmente la fachada occidental, que finalmente en 1902 hubiera un derrumbe, el de la Torre de la Campana, que llevó a que se encargara un proyecto a Vicente Lampérez. Vicente Lampérez planteó desmontar la fachada, como hizo Peyronet, como vemos, creó escuela, y completarla. Y presentó varios proyectos de cómo acabar sobre todo la zona alta. A día de hoy, como es bien sabido, la Catedral de Cuenca tiene una fachada inacabada que ha acabado por convertirse en su seña de identidad. De hecho, la página web que anima la visita a la Catedral de Cuenca dice que su originalidad es que es una fachada inacabada, que es la única fachada inacabada que hay. El siglo XX y el siglo XXI son siglos muy convulsos para las catedrales. Asistimos a destrucciones, la Primera Guerra, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, reformulaciones urbanísticas, se plantean nuevas formas de interactuar la catedral y la ciudad, y ciertamente, como dijo el gran historiador Marc Bloch,
realmente hay que entender el pasado para comprender el presente, y también debemos leer el presente conociendo el pasado, y el pasado conociendo el presente. Hay una interacción entre las edades. Conociendo toda esta historia, quizá podemos entender mejor cómo nos estamos planteando ahora el completamiento de las fachadas y la relación entre esas fachadas y la ciudad. La Catedral de Colonia se convirtió en un hito fundamental cuando se terminó, y se convirtió también en una imagen de la modernización social del momento. Se colocó, como es bastante conocido, una gran estación innovadora, el tren, el progreso, la vanguardia, junto a la catedral. La catedral se convierte en un hito de la modernidad de la ciudad y del Estado. Y a partir de ahí, la fachada de la catedral interactúa con ese entorno, interactúa sobre todo con la estación, y se convierte en ese referente de modernidad y de atracción. Lamentablemente, Colonia fue bombardeada sin compasión en los años 40, especialmente en los grandes bombardeos del 45, y la fachada de la catedral y todo su entorno resultaron muy afectados. Vemos ahí que está destruido prácticamente todo el entorno de la catedral. ¿Por qué no se destruyó la catedral? No le afectaron los incendios, al menos en su zona alta, y sobre todo no porque los pilotos tuvieran mucha compasión de la catedral. Para bombardear la utilizaban como punto de referencia. Por lo tanto, es una cuestión puramente táctica. Las catedrales normalmente no se destruyen por eso, porque son un punto de referencia muy interesante, sobre todo si se bombardea por la noche. Como ven en estas imágenes, esa mujer es la primera reportera de guerra femenina que conocemos, es muy famosa por sus fotos sobre los afectados por la Gran Depresión norteamericana, esa madre con un niño, esa imagen que es tan conocida, las de las construcciones de los rascacielos, pero tiene tiene una serie muy interesante, la destrucción de Colonia. Ahí tenemos cómo estaba de afectada la fachada de la catedral, el interior. Aquí tenemos más. Bueno, estaba toda esta zona completamente destruida, y se lleva a cabo una restauración como estaba y donde estaba, una réplica exacta de esa fachada. Como el entorno de la catedral estaba completamente arrasado, se estableció una nueva relación entre la catedral y un barrio que es un barrio completamente contemporáneo. Y se establecieron los típicos problemas de las catedrales, y la fachada no podía ser contemplada, no hay un espacio para contemplarla, los coches se la comían, y buscando una solución a la comunicación entre la ciudad, el tráfico, la estación y la ciudadanía, se llevó a cabo un proyecto de Schaller, un proyecto brutalista de la Domplatte, de 1964. Realmente era una especie de escudo de hormigón que no solucionó los problemas y que de alguna manera engullía a la catedral con sus escaleras mecánicas, sus diferentes niveles. Los coches pasaban por aquí debajo, tenían muchísimos recovecos. Aquí tenemos otra imagen, cómo envuelve toda la cabecera, las escaleras mecánicas, los coches pasando por debajo. Se convirtió en un espacio de encuentro ciudadano para ver también la catedral, pero tuvo muchísimas críticas y finalmente fue demolido. No sin muchísimo debate, porque el hijo de Schaller, del arquitecto, reclamó que se conservara, pero bueno, finalmente se derribó buena parte de esa estructura, incluso esta especie de setas se las llamaba parasoles, y se creó este nuevo proyecto que se definió como el fin del inframundo, de ese mundo oscuro, de recovecos, que impedía ver la catedral, que generaba espacios muy inseguros. Se generó este entorno, que por una parte tiene la función de tener un museo, permite la comunicación
con la estación y el flujo de los coches sin afectar a la catedral. Lo que se hizo, en esta foto de Google Maps se ve, por aquí está el flujo de coches y aquí se creó una gran explanada que permite contemplar la catedral. En el lateral están estas escaleras y sobre la fachada, imponente fachada, se creó esta plaza que en teoría permite admirar la catedral, aunque realmente genera un espacio un tanto vacío, excesivamente vacío. Esta nueva relación de la fachada de la catedral y la ciudad la convierte en una especie de icono escultórico más que arquitectónico ahí, pero realmente en una ciudad reconstruida y tan destruida y tan contemporánea, ahí aislada entre esas nuevas construcciones, esa fachada que se completó con tanto orgullo y tanto esfuerzo se mantiene. Vamos a ver unos últimos proyectos de completamiento de fachadas, en este caso ya es en Francia. Esta es una catedral de nueva construcción, una catedral neogótica en sí misma, es la catedral de Nuestra Señora de la Treille de Lille, de la ciudad de Lille. Es un proyecto neogótico que se planteó a mediados del siglo XIX y se completó a finales del siglo XX. El caso es que Lille no tenía una catedral y uno de sus grandes empresarios, Bernard, decidió animar a la construcción de una catedral. Se creó una comisión y el clero y la alta burguesía industrial de Lille se mostró muy partidaria. Lille se convirtió en sede episcopal, que no lo era, y desde 2008 es arzobispado. A partir de ahí se hizo un concurso público, a partir de la idea de Bernard, se hizo un concurso público para ver qué proyecto era más adecuado para construir una catedral en Lille. Y la verdad es que los primeros premios los obtuvieron tres proyectos de arquitectos ingleses que eran muy expertos en neogótico, pero se los rechazó porque eran anglicanos y lo que se quería era un proyecto de catedral católica hecha por arquitectos y con una concepción católica. A partir de ahí, pues se eligió a un religioso para que planteara el proyecto de construcción, el padre Arthur Martin, y le colaboró con él el arquitecto Charles Leroy. Y a partir de ahí se hizo un modelo de catedral ideal gótica basándose en la edad dorada del gótico francés, que es la del siglo XIII. Bueno, hay quienes opinamos que hay otra edad dorada en el tardogótico del siglo XV, pero esta es otra cuestión. El caso es que se inició la construcción de la catedral. Es una catedral que se ha reconstruido con fondos de esos empresarios y de la población y tardó mucho en hacerse, tardó bastante, 150 años, y se ha terminado más recientemente. Aquí tenemos dos interesantísimas fotos de la catedral en construcción y, bueno, no puedo dejar de señalar esta magnífica grúa de puerto también que gira sobre sí misma, sube y baja, una maravilla, construida sobre la catedral. A la catedral le quedó por completar la fachada y quedó así, con esta fachada, horrorosa fachada provisional, a partir de los años 40. Se planteó terminarla en el proyecto neogótico, pero ya la cantería, la falta de mano de obra, lo carísimo de la empresa, llevó a plantear hacer un proyecto radicalmente nuevo, de inspiración gótica, que tenía que plantearse el uso de los arcos apuntados y de las vidrieras, la importancia de la luz, y se planteó la creación de una pantalla, de una fachada pantalla por motivos simbólicos. Esto es muy importante y veremos por qué. El proyecto se encargó al estudio de Pierre-Louis Carlier, arquitecto de Lille, y necesitó la ayuda del ingeniero irlandés Peter Rice.
obviamente un ingeniero también católico. Se plantea una fachada que se llama popularmente el velo de la Verónica. A mí realmente me parece muy interesante, no sé lo que les parecerá a ustedes. Es un velo de mármol rosa portugués que tiene un gran contenido simbólico. Es una fachada de piedra nueva que tiene un impresionante arco de piedra que está relleno por una vidriera y esas lajas de piedra. El caso es que es una estructura técnica bastante compleja al servicio de una simbología cristiana muy sugerente, o a mí me parece muy sugerente. La fachada es una estructura arquitectónica independiente del edificio, se ensambla con él, pero es una estructura que se sostiene aparte del edificio, está grapado al edificio. Hay este gran arco, y están las placas de esa piedra semitransparente. Estas placas ejercen un empuje que se contrarresta por el cableado que las sostiene, por el arco y por una estructura subterránea que equilibra el empuje normal de la fachada hacia el exterior. Una fachada a la que el arzobispado de Lille da un contenido simbólico muy, muy importante. En un edificio religioso, nos dice el arzobispado de Lille, la puerta de entrada resalta la separación entre el interior y el exterior del edificio. Es el elemento de mediación entre el mundo de lo profano y el mundo de lo sagrado. Cruzar la puerta es un momento simbólico, una experiencia solemne. El paso debe ser sentido fuertemente por el visitante, sea religioso o no. En el simbolismo, el hombre que aún no ha entrado a la iglesia no conoce la fe. Y la arquitectura de la fachada es el momento de paso. A través de su sobriedad exterior, la fachada representa el mundo secular. Y a través de la luminosidad interior, veremos ahora una fotografía, he buscado una que le haga un poco de justicia, simbolizaría el mundo de lo sagrado. Este es el aspecto desde el exterior y esa es la luz que se percibe desde el interior. O sea que esa estructura tan extraña, que puede parecer tan extraña, la primera vez que la ves te choca, ¿no? Tiene un altísimo contenido simbólico. Y esto se completa con un elemento que suele pasar desapercibido, que es esta portada, queda muy empequeñecida, y por el rosetón. Aquí tenemos la fachada, la portada se encargó a Georges Jean-Claude, es un trabajo en hierro muy interesante en el que está la figura de Nuestra Señora de Lille y otras pequeñas esculturas con un simbolismo muy claro, el simbolismo de las personas que están como dormidas, adormecidas, sin la fe, Cristo que las redime, las llama a la fe y de alguna manera pueden mirar a María, que es la madre y que contribuiría a su salvación, y la entrada en la iglesia como esa entrada en el mundo de luz que se completa con este magnífico rosetón. Otro proyecto que me pareció muy interesante para traer aquí es esta entrada, curiosa entrada, de la Catedral de San Bavón de Gante. Cuando se terminó la restauración del Cordero Místico, se situó en la Capilla Mayor y había que hacer una entrada directa a visitar el retablo del Cordero. Y entonces lo que se planteó es hacer una estructura que llamara la atención de los visitantes. Esta estructura, potente, realmente potente, aunque está en un sitio discreto, tenía unas prioridades en la idea del cabildo, que serían que fuera visible, que fuera un elemento de atracción de los visitantes, que de alguna manera no fuera un elemento que rompiera, que se integrara, que utilizara materiales que ya estaban presentes en la catedral, como sería la madera o el latón, y que permitiera, y esto es importante, la comunicación en vertical
entre los espacios de visita, la cripta y el espacio que ocupa el retablo. Esto se completa con todos los accesos que vemos aquí. Es una fachada secundaria, un elemento de acceso, pero nos habla de esa nueva búsqueda de la comunicación entre la catedral, los visitantes y la ciudad. Y ya para terminar, tenemos un proyecto que no se ha terminado, me ha parecido muy interesante traerlo para terminar, es el de la Catedral de San Mauricio de Angers. Esta catedral plantea un problema de conservación. En principio, la catedral románica tenía un pórtico que fue derribado en el siglo XIX y que protegía la portada, que tiene una interesantísima escultura. Sin esa protección, la escultura sufría mucho. Cuando se inició la restauración de la escultura, se descubrió una capa pictórica muy interesante. Se descubrió que tenía policromía y eso hizo todavía más necesario plantearse que había que proteger la fachada. Se precisaba construir un elemento de protección y había que reconstruir un pórtico. Pero el proyecto además se planteó como mucho más que un pórtico, porque la catedral es el hito final en Angers de todo un recorrido urbano, de todo un recorrido incluso turístico. Entonces, ese pórtico tenía que ser el punto focal de ese recorrido urbano, el elemento de nueva atracción de la fachada de la catedral, y se planteó como uno de los grandes retos del Estado francés respecto a las catedrales en el siglo XXI. Se planteó un concurso público en el que hubo unos finalistas, estos son franceses, Bernard Desmoulins, que planteó esta estructura muy contemporánea. Vemos aquí, lo bueno de los proyectos arquitectónicos ahora es que como todo es recreación virtual, casi los ves. Este es uno de los que se planteó, como esta caja muy dorada. El siguiente es el de Jean-Louis Falloci, que también planteó una estructura muy contemporánea, muy vanguardista, con un espacio tipo museo para observar la fachada. Hubo este proyecto de Philippe Prost, que ya se planteaba una inspiración en los pórticos tradicionales. Esto ya es como un pórtico, más tipo pórtico. Y finalmente, Kengo Kuma, asociados, el arquitecto japonés, planteó recuperar un pórtico-pórtico, hacer una estructura que se adosa pero no apoya en la catedral y que reproduce el pórtico característico de las tres portadas, con una simplificación de las dovelas, ¿no? Un pórtico que es abierto, no se plantea como una caja. Un pórtico, no una estructura museo añadida, que fue el que se aceptó. El Estado francés lo planteó como la primera ampliación contemporánea de una catedral en Francia. La primera, no la última, porque entiende que las catedrales deberán avanzar y seguir teniendo, ¿no? Se planteaba un proyecto, además, digamos, escaparate del Estado francés, de su compromiso con el patrimonio religioso, financiado completamente. La idea es que les hubiera presentado este proyecto terminado, pero no, ni siquiera se ha empezado, porque la excavación iniciada en el espacio que iba a ocupar el pórtico se ha alargado muchísimo, se están encontrando elementos muy interesantes y a lo mejor entra en conflicto la conservación de estos elementos con la idea del pórtico. Bueno, ya veremos qué pasa. La idea es que como para primavera del 25 podamos saber algo, ya lo sabremos. Porque evidentemente las catedrales
van a seguir construyéndose, van a seguir completándose, van a seguir ampliándose. Bien porque haya novedades, porque sea necesario y sobre todo porque va a haber nuevas necesidades. El caso del incendio de Notre Dame, previsible dado el estado del edificio, no diré otra cosa, era perfectamente previsible una desgracia de ese calibre y por mucho que se haya dicho, solo la pericia de los bomberos de París, de los ingenieros, de su estudio del fenómeno complejo, de una crisis compleja como es un incendio, de dónde venía el viento, de dónde podía ir, su conocimiento de la estructura de la catedral impidió un desastre a mayores y sobre todo porque varios bomberos aceptaron jugarse la vida apagando el agua, el fuego de la viga que sostenía la campana de la torre norte. Si esa viga se hubiera roto, la campana hubiera caído sobre el piso inferior y sobre el piso inferior, ese piso hubiera caído con otras dos campanas sobre el inferior. La torre se hubiera caído y sin un elemento de contención, Notre Dame se hubiera arruinado. Por lo tanto, curiosamente, Notre Dame se ha salvado por una comunidad de personas que en algún caso no la visitaban a menudo. El jefe de bomberos de París es de origen magrebí, es interesante. Y la primera persona que subió a la torre es una joven bombera de 24 años. Como ven, los héroes a veces no tienen la cara que pensamos, pero también está bien decirlo. La construcción de las catedrales continuará y el 8 de diciembre veremos la nueva cara de Notre Dame. Ahí les pongo el nuevo altar. He visto el diseño del nuevo mobiliario, no voy a hacer comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna cosa que comentar, pues queda a su disposición. Ha sido un placer estar aquí y contar estas cosas que obviamente me resultan interesantes. Espero que a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, y enhorabuena, ha sido una conferencia magnífica. Si algú té alguna pregunta, comentari o alguna cosa, pues... No. Pues todo ha quedado clarísimo. Un éxito rotundo. Espero que sí. Muchas gracias. Moltes gràcies per ser aquí avui.